Paul Michel Foucault, pronunciación en francés. /1000 Foucault Poitiers, 15 de octubre de 1926, París, 25 de junio de 1984, conocido como Michel Foucault, fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés. Fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses y catedrático de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France, 1970-1984, en reemplazo de la Cátedra de Historia del Pensamiento Filosófico, que ocupó hasta su muerte Jean Hippolyte. El 12 de abril de 1970, la Asamblea General de Profesores del Collège de France eligió a Michel Foucault, que por entonces tenía 43 años, como titular de la nueva cátedra. Su trabajo ha influido en importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Sus análisis sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidos. En los años 60, Foucault estuvo vinculado al estructuralismo, un movimiento del que se distanció más adelante, aunque haya usado de un modo personal los métodos de dicho enfoque. Las palabras y las cosas puede entenderse como una crítica a la pretensión sígnica, dejando de lado su interés por las condiciones de modificación histórica del sentido. En ulteriores trabajos y cursos desarrolló conceptos como biopoder y biopolítica, dos de especial relevancia en la obra de pensadores políticos contemporáneos como Antonio Negri, 3 Michael Ard, 3 Giorgio Agamben, Roberto Esposito, Nancy Fraser, Judith Butler y Wendy Brown. Foucault rechazó las etiquetas de postestructuralista y posmoderno, que le eran aplicadas habitualmente, prefiriendo clasificar su propio pensamiento como una crítica histórica de la modernidad con raíces en Immanuel Kant. En el texto ¿Qué es la Ilustración?, definió mejor su proyecto teórico como una ontología crítica de la actualidad siguiendo la impronta kantiana. Recibió múltiples influencias. Por ejemplo, a partir de la obra de Friedrich Nietzsche desarrolla la idea de la genealogía del poder como una reinterpretación original de la idea nietzscheana de la genealogía de la moral. Si bien afirmaría, soy un nietzscheano, cabe señalar que también señaló, el interés por Nietzsche no fue una manera de alejarnos del marxismo. Era la única vía de acceso hacia lo que esperábamos del mismo. 5. Por ello otra influencia importante es la de Karl Marx, de donde retiene la idea de una crítica a la sociedad burguesa. 6. De manera episódica indicó también una influencia parcial del pensamiento de Martin Heidegger. 7. Aunque criticaría varias veces sus ideas. 8. Y aunque no se pueda apreciar una influencia de la jerga o la conceptualidad heideggeriana en sus planteamientos teóricos e históricos, donde es, más importante, la influencia de Paul Veyne, Pierre Hadot y Georges Dumézil. 9-10. Sin embargo, la idea, propagada falazmente por los escritores conservadores Luther y Alain Renaud, 11 de que la filosofía francesa, Foucault, Derrida, Deleuze, es una mera recepción de la filosofía alemana dista de ser verdadera. Foucault mantuvo un diálogo permanente con su tradición, con autores como Georges Canguilhem, Louis Althusser, Gaston Bachelard, Georges Bataille, Maurice Blanchot, Gilles Deleuze, etc. 12. En el año 2007 Foucault fue considerado por el The Times Higher Education Guide como el autor más citado del mundo en el ámbito de humanidades en dicho año. 13. Foucault murió en París de complicaciones por VIH. Su pareja, Danielle Defert, comenzó la fundación AIDS en su honor. Primeros años. Paul Michel Foucault nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, Francia. Su padre fue Paul Foucault, un eminente cirujano que esperaba que su hijo se le uniera en la profesión. 14. Su educación primaria fue una mezcla de éxitos y mediocridades hasta que asistió al colegio jesuita Saint Stanislaus, donde se destacó por su rendimiento. 15-16. Durante este periodo, Poitiers era parte de la Francia de Vichy que posteriormente sería ocupada por Alemania. Foucault aprendió filosofía con Louis Girard. 17. Tras la Segunda Guerra Mundial, ingresó en la prestigiosa École Normale Supérieure, la tradicional puerta de entrada a una carrera académica en humanidades en Francia. La École Normale Supérieure d'Art. La vida personal de Foucault en la École Normale fue difícil, sufrió de depresión aguda. 18. Sus compañeros destacaron su amor por la violencia y lo macabro. Decoró su dormitorio con imágenes de los desastres de las guerras por el artista español Francisco de Goya y era propenso a autolesionarse. 19. Incluso intentó suicidarse varias veces.
20 Como resultado de ello, su padre lo envió a ver al psiquiatra Jean Delay, pionero de la psicofarmacología, en el Hospital Sainte-Anne, 21-22 con quien mantuvo amistad. 23 El médico examinó el estado mental de Foucault, y sugirió que sus tendencias suicidas surgían de la angustia por ocultar su homosexualidad como tabú social en Francia. En ese momento, Foucault se involucró en actividades homosexuales con hombres a quienes encontró en la escena gay parisina. 24 Durante este tiempo quedó fascinado con la psicología y obtuvo una licenciatura en esta disciplina, muy nueva en Francia en el momento, además de una licenciatura en filosofía en 1952. 25 Estuvo involucrado en la psicología clínica, que le expuso a pensadores como Ludwig Binswanger. Foucault fue miembro del Partido Comunista Francés de 1950 a 1953. Su mentor, Louis Althusser, le indujo a ingresar en él, pero pronto se desilusionó con la política y la filosofía del partido. 26 Carrera inicial Foucault no logró obtener su agregación en 1950, pero lo intentó nuevamente y tuvo éxito al año siguiente. Tras un breve período de docencia en la École Normale, asumió un puesto en la Université Lille Nord de Francia, donde enseñó psicología de 1953 a 1954, año en que publicó su primer libro, Maladie mentale et personnalité, Enfermedad mental y personalidad, obra que más tarde desaprobó. 27 A este punto, no estaba interesado en una carrera como docente, y emprendió un largo exilio de Francia. En agosto de 1953, Foucault y su amante Jean Barraquet pasaron sus vacaciones en Italia, donde el filósofo leyó Las consideraciones intempestivas, un conjunto de 4 ensayos del filósofo Friedrich Nietzsche. Más tarde, al describir la obra de Nietzsche como una revelación, sintió que la lectura del libro lo afectó profundamente, siendo un momento decisivo en su vida. 28 En 1954 sirvió como delegado cultural de la Universidad de Uppsala, en Suecia, posición que le consiguió Georges Dumézil, quien se convertiría en su amigo y mentor. Presentó su tesis doctoral en Uppsala, pero fue rechazada. En 1958 salió de Uppsala y ocupó cargos brevemente en la Universidad de Varsovia y en la Universidad de Hamburgo. Regresó a Francia en 1960 para terminar su doctorado. Uno de sus docentes fue Maurice de Gandillac. Posteriormente asumió un cargo en filosofía en la Universidad de Clermont-Ferrand. Allí conoció al filósofo Daniel Defert, quien sería su pareja durante 20 años. 29 En 1961 obtuvo su doctorado mediante 2 tesis, como es habitual en Francia. Una tesis principal titulada Folie de Raison. Historia de la folie à l'âge classique, locura y demencia. Historia de la locura en la época clásica, y una tesis secundaria que consistía en la traducción y comentarios de antropología desde un punto de vista pragmático, de Kant. Folie de Raison, publicado en español como Historia de la locura en la época clásica, fue muy bien recibida. Foucault siguió un vigoroso programa editorial y en 1963 publicó Naissance de la Clinique, El nacimiento de la clínica, un ensayo titulado Raymond Roussel y una reedición de su volumen de 1954, ahora titulado Maladie mentale et psychologie o, en español, Enfermedad mental y psicología, que más tarde volvió a desacreditar nuevamente. Cuando Defert fue enviado a Túnez para su servicio militar, Foucault consiguió un puesto en la Universidad de Túnez, en 1965. En 1966 publicó Les mots et les choses, Las palabras y las cosas, durante el auge de su interés por el estructuralismo y fue vinculado rápidamente con intelectuales como Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss y Roland Barthes como el más nuevo de la última oleada de pensadores con la intención de derrocar el existencialismo, popularizado por Jean-Paul Sartre. Foucault hizo una serie de comentarios escépticos sobre el marxismo, que indignaron a varios críticos de izquierda, pero más tarde rechazó firmemente la etiqueta de estructuralista. 30 Todavía estaba en Túnez cuando estallaron las revueltas de mayo del 68 en Francia, donde fue profundamente afectado por una revuelta estudiantil local a principios de ese mismo año. En el otoño de 1968 regresó a Francia, donde al año siguiente publicó l'Archéologie du savoir, la arqueología del saber, un tratado metodológico que incluyó una respuesta a sus críticos. Post, 1968. Como activista tras los eventos de mayo, el gobierno francés creó la Universidad Experimental París VIII en Vincennes y nombró a Foucault como el primer jefe de su departamento de filosofía en diciembre de ese año.
31 Foucault reclutó en su mayoría jóvenes universitarios izquierdistas, como Judith Miller, cuyo radicalismo hizo que el Ministerio de Educación se opusiera al hecho de que en muchos de los títulos de curso figuraba la frase marxista-leninista, y que decretara que los estudiantes de Vincennes no serían elegibles para convertirse en profesores de enseñanza secundaria. 32 Foucault también se unió de forma notoria a los estudiantes en la ocupación de edificios de la administración y a los enfrentamientos con la policía. Su permanencia en Vincennes fue breve, ya que en 1970 fue elegido miembro del cuerpo académico más prestigioso de Francia, el Colegio de Francia, para ocupar la cátedra Historia de los Sistemas de Pensamiento. Su participación en la política aumentó, y su compañero de FER se unió al grupo maoísta Gauche Proletarienne, GEP. Además ayudó a fundar el Groupe d'Information sur les Prisons, GIP, para ayudar a los prisioneros a hacer públicas sus reclamaciones. Esto coincidió con su giro hacia el estudio de las instituciones disciplinarias, con el libro Surveiller et punir, Vigilar y castigar, que narra las microestructuras de poder formadas en las sociedades occidentales a partir del siglo XX, especialmente en las prisiones y las escuelas, suficientemente crítico con el nuevo régimen. Los intentos más comunes de poner entre paréntesis sus escritos sobre Irán como errores de cálculo caen en el mismo error que Foucault había criticado en su conocido ensayo de 1969, que es un autor, en el que planteó que, cuando incluimos determinadas obras en la carrera de un autor y excluimos otras escritas en un estilo diferente o inferior, Foucault 1969, 111, creamos una unidad estilística y una coherencia teórica. Esto se hace para privilegiar ciertos escritos como auténticos y excluir otros que no encajan en nuestra visión de lo que el autor debería ser. El autor es, por lo tanto, la figura ideológica gracias a la cual se conjura la proliferación del sentido. Foucault, 1969, 110. Esta controversia se discute con frecuencia en su literatura. 43 Finalmente, Esther Díaz, en el prólogo al Tratado de Teología del filósofo Michel Onfray, aclara. A los pocos meses de su encandilamiento con el movimiento fundamentalista, Foucault realizó una dura autocrítica acerca de su injustificable error de apreciación política. 44 El propio Onfray, en ese mismo libro, concluye. Foucault no advirtió lo que estaba ocurriendo. No solo porque declaró en el Corriere della Sera del 26 de noviembre de 1978, no habrá partido de Jomeini, no habrá gobierno Jomeini. 4 meses después, los hechos le demostraron de modo cruel que estaba equivocado, sino porque identificó al gobierno islámico con la primera gran insurrección contra los sistemas planetarios, la forma más moderna de la rebelión, sin tomar en consideración, ni una sola vez, la posibilidad de una gubernamentalidad inspirada por la Sharia. 45 Últimos años y muerte. En los últimos años del filósofo, los intérpretes de su obra intentaron ocuparse de los problemas presentados por el hecho de que el último Foucault parecía en conflicto con su trabajo anterior. Cuando se le planteó esta cuestión durante una entrevista en 1982, Foucault señaló. Cuando la gente dice, bueno, usted pensaba esto hace unos años y ahora dice otra cosa, mi respuesta es, risas. Bueno, ¿crees que he trabajado duro todos estos años para decir lo mismo y no haber cambiado? 46 Se negó a identificarse a sí mismo como un filósofo, historiador, estructuralista o marxista, afirmando que el principal interés en la vida y el trabajo es llegar a ser alguien más de lo que eras al principio. 46 En un sentido similar, prefirió no declarar que estaba presentando un bloque coherente y atemporal del conocimiento. Más bien deseaba que sus libros fueran una especie de caja de herramientas donde otros pueden rebuscar para encontrar una herramienta que puedan utilizar como quieran en su propia área. No escribo para un auditorio, escribo para usuarios, no lectores. 47 En 1980 Foucault encabezó un comité de solidaridad a favor de Roger Knobelspies, un reo que había sido condenado por robo en 1972. El filósofo logró su liberación, pero en 1983 Knobelspies reincidió, esta vez por el delito de robo a mano armada. El descrédito de Foucault llevó a que sus críticos dijeran que merecía el premio Nobel, por alusión al premio sueco. Este episodio se halla documentado en Las vidas de Michel Foucault del historiador David Mazzei. Foucault murió en París el 25 de junio de 1984 debido a complicaciones de salud causadas por el SIDA. Fue la primera personalidad destacada de Francia a la que se le diagnosticó esa enfermedad. En ese momento aún se sabía poco sobre la enfermedad y sus rivales filosóficos en ocasiones atacaron sus actividades sexuales como una expresión de sus opiniones.
48. En el artículo de portada de Le Monde que anunciaba su muerte, no hubo ninguna mención del SIDA, aunque se suponía que había muerto de una infección generalizada. Antes de su muerte, Foucault destruyó parte de sus manuscritos, y en su testamento prohibió la publicación de lo que pudo haber pasado por alto. 49. Su muerte fue descrita por su amigo cercano Hervé Guibert, en el libro A la Miquine Mapa Sauvé la Vie, bajo el nombre de Mucil. 50. Ediciones póstumas editar. A pesar de su prohibición explícita de publicar sus ideas tras su muerte, distintas ediciones póstumas han salido a la luz. En 1994 Dichos y Escritos compilaba algunos de sus textos, principalmente breves, que viera publicados el filósofo en vida, y en 1997 empezaron a publicarse sus cátedras impartidas en el Collège de France. Sin embargo, ninguno de estos casos era estrictamente un texto inédito. En 2018, con la aparición de la cuarta parte de Historia de la Sexualidad cuyo título específico en español es Las Confesiones de la Carne, estaríamos ante el primer libro inédito de Foucault en el sentido más estricto. Poco antes de su muerte, el filósofo habría enviado el manuscrito a la editorial, la cual trabajó 3 décadas antes de integrar la edición final. En este cuarto volumen, Foucault diserta sobre cómo se vivía el amor y el sexo durante los primeros años del cristianismo, derribando el mito de la supuesta vida puritana de estos, en oposición a la libertad sexual pagana. 51-52 Historia de la locura en la época clásica de 1961 fue determinante en su trayectoria, por la elección de su objeto, la sinrazón, por el lenguaje empleado, Georges Bataille y Blanchot como fondo, por las referencias literarias, de Diderot a Artaud, por su engranaje con el giro cartesiano. Descartes fue siempre la frontera nueva del pensamiento, según señaló hasta su muerte, por tratar el problema de la normalización desde el siglo Sbirri, que es el prólogo a lo que sucederá en la edad contemporánea, según irá exponiendo el resto de su obra hasta 1976. 57 Como sucede con los autores clásicos, la bibliografía y los casos sobre los que trabajó están siendo revisados hoy, sobre todo a la luz de la publicación de sus seminarios. Después de haber estudiado filosofía, quería ver lo que era la locura. Había estado lo suficientemente loco como para estudiar la razón, y era lo suficientemente razonable como para estudiar la locura. 58 Las palabras y las cosas. Un trabajo capital, avanzado ya al leer su tesis, fue Las palabras y las cosas, de 1966. Se inicia con una discusión de las meninas de Diego Velázquez, y su complejo juego de miradas, ocultamientos y apariciones. Quiere expresar la idea de representación. De ahí desarrolla su argumento central. Que todos los períodos de la historia poseen ciertas condiciones fundamentales de verdad que constituyen lo que es aceptable o no, como, por ejemplo, en una terna de ciencias humanas, lingüística, teoría de la moneda, historia natural, y que tal vez podría repercutir en el discurso científico de cada uno de los momentos analizados. Crisis hacia 1600 y crisis hacia 1800, que suponen una antropología europea. 59 Argumenta que estas condiciones de discurso cambian a través del tiempo, mediante cambios relativamente repentinos, de una epísteme a otra, según el término que él introduce. Es una profunda reflexión sobre el ser que habla en la historia y la posibilidad humana de conocimiento. Es una obra capital, dentro de su labor intelectual, y puso al autor en el primer plano de la historia del pensamiento. La arqueología del saber. La arqueología del saber, de 1969, representa su principal aventura en metodología. Lo escribió para lidiar con la percepción que se tenía de las palabras y las cosas. Hace referencia a la filosofía analítica angloamericana, en particular a la teoría del acto discursivo. Dirige su análisis hacia el enunciado, la unidad básica del discurso que considera ignorada hasta ese momento. Los enunciados dependen de las condiciones en las que emergen y existen dentro del campo del discurso. No son proposiciones, ni declaraciones ni actos discursivos. En su análisis, considera los actos discursivos serios en cuanto a su análisis literal, en lugar de buscar algún significado más profundo. Es importante notar que de ninguna manera está tratando de desplazar o invalidar otras formas de analizar el discurso. 60 A partir de este trabajo, así como otros posteriores en que elabora y diversifica sus metodologías de análisis del discurso, por ejemplo, tendiendo hacia nuevos paradigmas como el de la genealogía, nace una de las principales ramas del análisis del discurso, que es el análisis del discurso Foucauldiano, Foucauldian Discourse Analysis. La metodología del FRA, por sus siglas en inglés, se ha enriquecido a lo largo de los años con contribuciones de autores como Jacques Derrida y otros pertenecientes a la corriente de la teoría crítica.
61 se enfoca específicamente en desgranar las formas en que lenguaje y poder se interpenetran, y en cómo dicha dependencia sobre el lenguaje es crucial para entender las relaciones de poder de un contexto determinado porque determina la legitimidad de órdenes específicos de autoridad. Estudios que se basan en la metodología del FRA generalmente se interesan por cómo el discurso público de figuras o instituciones de poder usan el lenguaje para expresar su dominación y reclamar obediencia y respeto. Por extensión, también ha sido usado frecuentemente para estudiar cómo el lenguaje es usado como forma de resistencia ante dichas instancias de poder. También ha sido utilizado, por ejemplo, para denunciar cómo otras metodologías más tradicionales del análisis del discurso